Antes que nada, muy buenas tardes, estimado doctor Gianfranco Raúl Peruso Dávila, nuevamente reiterándole el saludo. Buenas tardes a toda nuestra apreciada comunidad. Damos la bienvenida a la sexta sesión del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, CAR Amazonas. Mi nombre es Elvira Vera. En esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderadora. Las sesiones de este programa de arbitraje tienen como finalidad dar a conocer el panorama actual del arbitraje visto desde una perspectiva tanto nacional como internacional. En este sentido, contaremos con la participación de destacados ponentes, los cuales aportarán desde su experiencia diversas reflexiones sobre el área del derecho arbitral. En esta tarde tengo realmente el agrado de presentar la sexta sesión, la cual contará con la participación del doctor Gianfranco Raúl, con la temática titulada Laudo Arbitral, Pacto y Ejecución, a quien le damos una cordial bienvenida. El doctor Raúl, Gianfranco Raúl, es abogado con múltiples maestrías en arbitraje, derecho civil y gestión de proyectos en Perú, España y México. Especialista en contratos de construcción, derecho administrativo y mecanismos de resolución de conflictos, con experiencia en el sector público y privado. Es docente, árbitro, conciliador y adjudicador. Previo al inicio de esta sesión, recordarles que finalizada la ponencia, se procederá a realizar una ronda de preguntas. En ese sentido, les pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o en su defecto activando el micrófono. Dicho esto, sin nada más que añadir, damos inicio a la sexta sesión académica del tercer programa de arbitraje nacional e internacional. Le damos pase, doctor Franco. Muchas gracias para el inicio de su exposición. Muchas gracias por el pase. En realidad, agradecerle a todos los presentes por estar aquí el día de hoy y también al Carta Amazonas por la cordial invitación para justamente, eh, eh, ¿cómo se llama compartir el día de hoy justo un tema tan importante como lo es lo relacionado a el laudo arbitral, aspectos vinculados a su eficacia, a su impacto y a su ejecución. Voy a compartir una pequeña PPT realizada para tales efectos. Perfecto. Un segundito. Bien. Como estábamos indicando, justamente el día de hoy nos toca hablar acerca de lo que es el laudo arbitral. El laudo arbitral es entendido justamente como el resultado. Sentimiento ya nada. Justo es entendido como el resultado de la tramitación del proceso arbitral. Como tal, justamente uno inicia un arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos con la finalidad de que se proceda justamente a resolver la controversia. Y esa resolución de controversia se va a dar directamente en lo relacionado a la emisión de este documento final denominado laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral va a ser el resultado del arbitraje, la finalidad por la cual se inicia un arbitraje, por la cual se prosigue todos los pasos dentro del arbitraje, a efectos de que se pueda poner fin a una controversia determinada. Eh, bien, ahora, como sucede también bastante en la práctica judicial, dicho sea de paso, haciendo una especie de comparación, el laudo arbitral es una manifestación que realiza justamente el juzgador, que en este caso es un árbitro, el resolutor de conflictos en el arbitraje es el árbitro, es el modo en cómo se manifiesta dentro del arbitraje. No es el único modo. Por ejemplo, si hacemos una comparación con el proceso jurisdiccional ordinario, eh, un juez puede manifestarse por medio de un auto, por medio de un decreto, por medio de una sentencia.
que al fin y al cabo son las denominadas resoluciones judiciales. En el ámbito del arbitraje solamente tenemos dos. Tenemos el laudo como tal y las resoluciones distintas al laudo, así de sencillo. En la práctica se les ha puesto múltiples nombres, ya cada centro de arbitraje le va generando el nombre que mejor estime conveniente, porque al fin y al cabo debemos recordar de que una de las características que tiene justamente el arbitraje es tratar de diferenciarse del proceso jurisdiccional ordinario, eh, razón por la cual inclusive utilizan nomen juris completamente diferentes en algunos supuestos, a pesar de que haya figuras similares entre el proceso ordinario y el proceso arbitral, se utilizan nombres diferenciados para poder enmarcar o remarcar la diferencia de este mecanismo de solución de conflictos. Entonces van a encontrar menciones a resoluciones, órdenes procesales, decisiones arbitrales, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente, al fin y al cabo, el nombre que se le quiera poner sigue siendo o cumpliendo con lo que te dice la normativa en ese sentido. La norma te dice que hay el laudo y resoluciones distintas al laudo, no hay más. Entonces, o es laudo o no es laudo. Ahora, este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque contra las otras resoluciones distintas al laudo, sí cabe la interposición, por ejemplo, del recurso de reconsideración, que es una forma de decirle al árbitro, quiero que tú revalúes justamente tu decisión, por cuanto considero que no se ha considerado esto o aquello, o hay un error acá o allá. Eso no pasa, por ejemplo, con el laudo, porque el laudo, al fin y al cabo, ya es una decisión final sobre el fondo de la controversia y al laudo le blinda un principio que se llama el principio de invariabilidad del laudo arbitral, la cual establece que una vez resuelta una determinada controversia, el laudo no puede cambiar, no puede ser modificado. Eh, Ahora, esto sin perjuicio justamente de lo que se conoce como los pedidos o cuestiones postlaudarias, que son cuatro, que son la rectificación, la interpretación, la integración y la exclusión del laudo arbitral. Pero justamente la naturaleza de estos pedidos son unos pedidos no impugnativos. Quiere decir que lo que buscan es no cuestionar el fondo, sino que más bien buscan corregir de repente algún tipo de error material que se puede haber generado dentro del laudo arbitral que puede conllevar a problemas en su ejecución. Así que estos mecanismos, estos cuatro tipos de solicitudes postlaudarias, no tienen una finalidad de cambiar el fondo del laudo. No lo pueden hacer. No es su naturaleza y aparte está el principio que habíamos mencionado, el de invariabilidad del laudo arbitral. Lo que tienen estos principios, lo que tienen estas solicitudes en principio es justamente para corregir errores materiales a efectos de que no se genere problemas en la ejecución. Nada más, nada más. Y ahí en la práctica nos hemos acostumbrado a utilizar estos mecanismos para tratar de soterrar, por ejemplo, eh, cuestionamientos al fondo de la controversia, lo que, por ejemplo, autores como el profesor Manuel Diego Aramburu señala que son apelaciones encubiertas, ¿no? Que a veces es lo usual en realidad en la práctica. Muchas veces se procura utilizar estos mecanismos para decir, oye, sobre texto de que hay un problema relacionado a un aspecto formal del laudo arbitral, se quiere cuestionar el íter argumentativo o el fondo del asunto para decir, tienes que cambiarlo. Y no se puede. Ningún pedido por laudo tiene por naturaleza cambiar el fondo del laudo arbitral. ¿Ok? Entonces, como primer aspecto, tenemos dos grandes tipos de definiciones y modos en cómo clasificar los pronunciamientos del árbitro dentro de un proceso arbitral. En primer lugar, las resoluciones o el nombre que le quieran poner, y en segundo lugar, el laudo arbitral. ¿Ok? Un segundito, por favor. Bien. El profesor Matías Serrano señala justamente ¿qué debe entenderse por un laudo arbitral? Es una definición útil en realidad para efectos de poder generar un desarrollo sistemático de toda la explicación que vamos a dar. Pero al fin y al cabo, el laudo para este autor es la decisión que toman los árbitros después de haber deliberado, analizado, llevado a cabo justamente el proceso, haber debatido, porque al fin y al cabo, como vamos a ver un poquito más adelante, el laudo arbitral tiene que ser emitido sobre la base del principio del colegiado. ¿Qué significa esto? Que hay una participación de todos los miembros que integran al tribunal arbitral cuando hay justamente un tribunal, ¿no? Porque si es un árbitro único, la deliberación es consigo mismo. Y después de ello,
justamente ese pronunciamiento tiene por finalidad finiquitar la controversia puesta a su conocimiento, pone fin a la controversia, pone fin a la controversia. Porque debemos recordar que el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos. Esto significa de que el tercero es el resolutor de la controversia, como no pasa con los mecanismos autocompositivos, en la cual, si bien es cierto, puede participar un tercero denominado negociador, denominado mediador, denominado amigable componenor, denominado conciliador extrajudicial. Esos terceros no resuelven, son meramente facilitadores o garantes de la comunicación para que las partes puedan resolver su propia controversia. Por eso que se llaman mecanismos autocompositivos. Auto, uno mismo, compositivos de componer, arreglar, solucionar. Entonces, en un mecanismo autocompositivo, las partes son las que resuelven la controversia y en un heterocompositivo el tercero es el que resuelve la controversia y en este caso en el arbitraje es el árbitro y el árbitro lo hace por intermedio del documento y denominado laudo arbitral. ¿Ok? Entonces, el laudo es el pronunciamiento del árbitro que pone fin a la controversia. Esa es la definición que da el profesor Mantilla Serrano. Ahora, el laudo arbitral es entendido eh, como justamente un acto jurisdiccional. Y esto es un aspecto importante en realidad. ¿Por qué? Porque existen al menos cuatro grandes teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica del arbitraje. La primera de ellas es la teoría jurisdiccionalista o publicista, que entiende que el arbitraje es una jurisdicción. La segunda es la privatista o contractualista, que entiende que el arbitraje es un contrato, un acto privado. La tercera es la teoría mixta, que entiende que en realidad el arbitraje nace como un componente privado, pero cuando se emite el laudo arbitral, vete a saber cómo, pero cuando se emite el laudo arbitral, pasamos a hablar justamente de efectos jurisdiccionales y se transforma por consecuencia en una manifestación jurisdiccional de solución de conflictos. Y la denominada teoría realista, que en realidad es bastante directa al decir, bueno, en realidad es un debate bastante inoficioso, lo único que importa es que el arbitraje funciona y hay que cuidar de que el arbitraje se siga manteniendo como un mecanismo efectivo para solucionar controversias. Independientemente de si el debate está o no en cuál es su naturaleza jurídica, no aporta más a la efectividad del arbitraje. La teoría realista busca cuidar más la efectividad del arbitraje. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? Este debate sobre cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje, ¿no? Primero por los efectos que se generan, ¿no? Si entendemos el arbitraje como una jurisdicción, eso trae como consecuencia aparejado un montón de responsabilidades más fuertes que podría tener justamente el resolutor que ejerce tal función, ¿no? Porque al fin y al cabo, este resolutor denominado árbitro va a ejercer una función jurisdiccional, una función que finiquita controversias pues, sobre la base del derecho. Entonces, tiene importancia el debate que se ha dado sobre la naturaleza jurídica. Pero no es un debate acabado, no es un debate acabado. Si revisamos cómo ha venido evolucionando la posición que tiene el ordenamiento jurídico peruano respecto al arbitraje, vamos a encontrar que en realidad el ordenamiento jurídico se decanta más por una teoría mixta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si revisamos el precedente vinculante Cantuarias, que fue un pronunciamiento que hizo el Tribunal Constitucional, se reconoce la naturaleza jurisdiccional del arbitraje. Entonces uno diría, bueno, genial, no da a entender en realidad entonces que el arbitraje es una jurisdicción, ¿no? Pero luego si uno se pone a revisar la ley de arbitraje, por ejemplo, la ley de arbitraje no tiene un enfoque tan jurisdiccional del arbitraje, porque, por ejemplo, cuando regula la responsabilidad de los árbitros, el artículo 32 habla acerca del incumplimiento de la función, o sea, habla justamente de un incumplimiento del encargo y la responsabilidad se puede dar por dolo, culpa inexcusable. En otras palabras, lo que te está haciendo es estar regulando una responsabilidad contractual. Si fuera una responsabilidad jurisdiccional, no podría estar bien enfocada o viabilizada como una responsabilidad contractual. Entonces, podríamos decir que la norma lo que regula es justamente un enfoque contractualista del arbitraje. Y luego tenemos otros precedentes o pronunciamientos del Tribunal Constitucional, entre ellos María Julia también, que más decantan por un enfoque mixto, ¿no? Como que efectivamente le reconocen su carácter jurisdiccional, como ya existía en el precedente Cantuarias, pero también le van reconociendo que las partes pueden emitir regulaciones dentro del mismo. Y eso como que lo privatiza un poco más, ¿no? Al enfoque que podría tener el proceso. Ahora, eso también es debatible, ¿no? Porque un proceso jurisdiccional ordinario sí admite pactos de las partes, lo que se conoce como convenciones procesales. Pero claro, en la práctica no sucede, ¿no? No sucede casi nunca en realidad.
En la teoría quizás sí, pero en la práctica no necesariamente, ¿no? Entonces, pero hay al menos un debate allí. Ahora, ¿por qué es importante de que se haya reconocido al arbitraje como una jurisdicción? Por los efectos que esto genera. Porque si el arbitraje fuera un mecanismo privado, puro y duro, de repente hubiese sido bastante desconocido en la práctica. Pero el hecho de que se haya utilizado, se haya establecido como una jurisdicción, le dota de un valor para poder lograr la efectividad de las decisiones que se emitan, ¿no? Ahora, pero también hay un debate fuerte allí, ¿no? Porque si uno se puede revisar los denominados elementos de la jurisdicción, un árbitro no necesariamente casa con todo, así que no podríamos decir que efectivamente el árbitro es una jurisdicción. Por ejemplo, el profesor Walsina, en su Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, ya en los 50 decía que los elementos de la jurisdicción son la notio, la vocatio, la iuditio, la coertio y la executio. Y si uno se puede revisar cada uno de los componentes, sabemos que el árbitro no tiene coertio, porque el árbitro sí puede ejecutar sus propios mandatos, puede cumplir, ordenar el cumplimiento de los mismos, pero no puede, por ejemplo, utilizar la fuerza pública. Hay una limitación expresa por la ley. Entonces, tienes un elemento acotado en ese sentido, ¿no? Y el tema del executio, la ejecución, el árbitro solamente la posee si es que hay un pacto expreso de las partes o si el reglamento arbitral, que también al fin y al cabo es pacto de las partes, porque cuando uno se somete a un reglamento está sometiéndose a esas reglas y por ende lo vuelve como arbitral, así lo expresamente lo regula, ¿no? Entonces, tenemos ese tema, ¿no? El árbitro no tiene coertio y tiene una executio limitada, entonces efectivamente hay un debate en la cual se podría considerar de que el árbitro de verdad no termina por ejercer eh, jurisdicción, ¿no? Inclusive la profesora Ledesma Narváez en su libro Jurisdicción y Arbitraje decía que más bien el árbitro lo que ejerce es competencia más que jurisdicción. Pero bueno, es un tema de debate, como le digo, inacabado. Pero lo cierto está de que en la práctica es bastante consensual, justamente a razón del reconocimiento contenido en el artículo 139 de la Constitución, de que el árbitro ejerce una función jurisdiccional y como tal emite un acto jurisdiccional denominado laudo arbitral. Laudo arbitral. ¿Ok? El laudo definitivo, inapelable, no se permite la apelación de laudos. En realidad, a diferencia de lo que pasaba en la ley anterior, la Ley General de Arbitraje, se permitía el tema de que se pueda apelar el laudo arbitral. Es por eso que en algunos contratos modelos todavía se mantiene esa regulación que dice, ¿no? El laudo definitivo, inapelable. Entonces, y uno se pregunta, pero si eso lo dice la ley, ¿no? ¿Por qué lo regulas? Porque la ley anterior no lo regulaba. Entonces, la ley anterior decía que cuando no había un pacto expreso, la parte podía hacerlo. Entonces, tú no tenías que pactar en contrario. Por eso es que era lo usual en los comunes arbitrales era poner de que era definitivo e inapelable. Ahora que lo dice la norma, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es un tema de práctica o costumbre que se ha arraigado mucho en la psique de los operadores jurídicos peruanos. Como habíamos indicado, también resuelve el fondo de la controversia, ¿no? Aunque también hay un aspecto importante aquí a mencionar. El laudo también puede emitir, el árbitro puede emitir laudos para resolver algunos temas que no necesariamente están relacionados con el fondo de la controversia. Y eso sucede, por ejemplo, en los denominados laudos parciales, denominados también laudos de jurisdicción, ¿no? Que justamente el árbitro lo que hace es acreditar que es competente para poder resolver las controversias que han sido puestas en su conocimiento. Entonces ahí no estaríamos en un laudo que resuelve el fondo, pero resuelve la forma para poder señalar el proceso a efectos de aquel pronunciamiento final que va a ser en el laudo definitivo. Como consecuencia de entender el laudo arbitral también como un acto jurisdiccional, el, el laudo arbitral termina tomando la característica de ser una cosa juzgada, o sea, le pone punto final a la controversia y se puede equiparar a una sentencia judicial, y no solamente para los efectos de la ejecución, o sea, es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque la ley peruana de arbitraje es una ley monista. ¿Qué significa esto? Que se aplica la misma ley para el arbitraje doméstico o nacional como para el arbitraje internacional o extranjero. Entonces, cuando se quiere utilizar la norma de arbitraje como lex arbitri, regula ambas situaciones. Y justamente eh, la Convención de Nueva York del año 1958, que es la convención que regula la ejecución, el reconocimiento y ejecución del laudo de sentencias arbitrales extranjeras, reconoce al laudo arbitral como una sentencia, como una sentencia. En el extranjero es muy poco usual entenderlo como por la mera definición del laudo, nomás es como una sentencia. Y para tales efectos, justamente el Perú también ha optado por esa misma concordancia y al entender al laudo arbitral
como cosa juzgada, lo equipara a la sentencia para efectos de ejecutabilidad y para efectos de los trámites que se dieran al lugar fuera del territorio patrio. Entonces, ahí hay un aspecto importante, ¿no? Del por qué era necesario que el Perú tome postura respecto al proceso que ahora está pidiendo, por ejemplo, su reconocimiento y ejecución de un lado extranjero. Es por eso, en realidad, en ese sentido. Ahora, el laudo arbitral, como indicábamos, es el procedimiento que pone fin a la controversia, pero eso no impide en modo alguno que se puedan emitir la cantidad de laudos que sean necesarios dentro del trámite de un proceso. Eso dentro de la teoría se le conoce como laudo parcial. Pues el árbitro puede emitir un único laudo, el laudo final, el único laudo, o puede emitir justamente una serie de laudos parciales que van resolviendo la controversia de manera segmentada o bifurcada. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué se hace eso? ¿Es usual en la práctica? Sí, sí es usual en la práctica. Entonces, ¿para qué se hace ello? ¿Por qué no esperar todo y aglomerarlo justamente hasta el final para que emita un único laudo? Porque no cabría la posibilidad de que haya posibilidad de fallos contradictorios entre laudo y laudo. Entonces, en realidad, no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque justamente cuando un árbitro establece que va a proceder a emitir pronunciamientos mediante laudos parciales, lo que tiene que hacer es revisar si la controversia puede segmentarse de manera autónoma para ir resolviendo por partes. Por partes. O sea, si yo tengo una controversia entre dos partes en las cuales se ha dado una sumatoria de 30 con pretensiones, y yo veo que en líneas generales las materias controvertidas son resolución de contrato y tiene cuatro pretensiones, luego hay un tema de indemnización y tiene cuatro pretensiones más, luego hay un tema de cumplimiento de obligación tal. Yo puedo aglomerar las pretensiones sobre la base de la materia controvertida y decir, como eso es tan extenso, para poder ejecutarlo, para poder ir resolviendo el tema del laudo arbitral, va a ser necesario que se vaya resolviendo por partes. Entonces, esa resolución por partes justamente es a través del laudo parcial. Ahora bien, el tema del laudo parcial también es un aspecto importante a tener presente. ¿Por qué? Porque cuando un árbitro emite un laudo parcial, obviamente que debe cuidar dentro de su deber de diligencia como resolutor de que el laudo final vaya en concordancia con la línea argumentativa de los laudos. O sea, si bien es cierto, la controversia se ha segmentado por temas controvertidos para ir resolviendo de mejor facilidad, no podría caber la posibilidad de que en un laudo parcial se diga A y luego la consecuencia sea que el laudo parcial o laudo final diga Z, porque estaría rompiendo la estructura argumentativa de la controversia como tal, ¿no? De toda la controversia como tal. Entonces, el árbitro debe tener un cuidado especial justamente para evitar de que entre los dos parciales también se puedan generar fallos contradictorios o decisiones contradictorias, ¿no? Eh, Más aún cuando tenemos pretensiones que están concatenadas unas con otras. Así que el árbitro debe velar mucho en ese sentido. Eh, ¿Y qué conviene? ¿Conviene resolver la controversia por partes? ¿Conviene resolver la controversia al final? Eso va a depender en realidad del caso en concreto, ¿no? Si no se ha pactado la posibilidad de utilizar eh, un laudo parcial, por ejemplo, el árbitro lo que va a hacer es resolver todo, el fondo, el final, incluyendo, por ejemplo, los cuestionamientos relacionados a temas procesales o formales del desarrollo del arbitraje, los que son los cuestionamientos a la competencia del árbitro, por ejemplo, excepciones, defensas previas, etcétera. Válidamente lo puede resolver al final si que no hay importe expreso, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no pasa en materia de contratación pública. En contratación pública, lo que se busca es justamente una resolución célere de las controversias, razón por la cual eh, un árbitro, cuando tiene un cuestionamiento vinculado a aspectos procesales o formales de la controversia, lo tiene que resolver hasta antes de que proceda a fijar los puntos controvertidos. Entonces, en contratación pública va a ser muy usual que ese tipo de cuestionamientos se emitan por un lado parcial, a efecto de poder solucionar los cuestionamientos formales contra el proceso arbitral en general. Y de ahí emitirá un segundo laudo que va a ser el laudo justamente final, en la cual pone a fin las controversias que han sido puestas a su conocimiento. Es un aspecto importante a tener presente.
Bien, los tipos de laudos pueden clasificarse de varias formas. En realidad, podemos encontrar laudos que están relacionados respecto al fondo de la controversia, podemos encontrar laudos que están relacionados a aspectos específicos dentro del desarrollo justamente de la tramitación del arbitraje, y vamos a poder encontrar, por ejemplo, laudos declarativos, que son laudos en los cuales el tribunal arbitral, luego de haber revisado la controversia, lo que va a hacer es proceder a reconocer justamente si es que la situación que está siendo materia de controversia sucedió o no, o cuáles son las consecuencias de esa situación que se está reconociendo, ¿no? Un laudo declarativo no genera una condena como tal, lo que hace es simplemente dilucidar una incertidumbre jurídica, una controversia relacionada a sobre qué pasó, qué se hizo, qué corresponde, o hasta, por ejemplo, para hacer interpretaciones. Es un buen método para poder utilizar los laudos en ese sentido, ¿no? Un laudo declarativo. A diferencia de un laudo constitutivo, donde el laudo constitutivo ya reconoce la obligación de un derecho, en la cual justamente el árbitro dice, luego de haber revisado las controversias puesto en mi conocimiento, haber revisado la posición de las partes, haber revisado justamente los medios probatorios presentados por las partes, yo declaro tal cosa y como consecuencia de esa declaración se genera en favor de A o de B tal situación o tal derecho. Eso es un laudo constitutivo. Y los laudos de condena, bueno, no, casi parecido a la par con los constitutivos, que son justamente aquellos que proceden a establecer una consecuencia en contra de una de las partes. De ahí el término de condena. Pero también tenemos en la práctica otro tipo de laudos, ¿no? Los laudos que están relacionados, conocidos como los laudos homologatorios, los laudos de jurisdicción, los laudos de fondo, que es el laudo final al fin y al cabo. El laudo de jurisdicción podría ser una especie de laudo parcial. Los pedidos por laudos, que ahora vamos a ver en qué consiste, y las medidas cautelares. Y esto es un aspecto importante que vamos a comentar de aquí un ratito. Hablamos de un laudo homologatorio, que es justamente esa situación en la cual las partes durante el desarrollo del arbitraje puede ser que hayan llegado a solucionar de manera autocompositiva sus controversias. También es posible, ¿no? Antes del pronunciamiento del tribunal arbitral, las partes han establecido que justamente eh, va a resolverse la controversia de esta forma y han llegado a lo que se conocería como un mecanismo autocompositivo, como una transacción, por ejemplo, que es una negociación, o de repente recurrieron a un tercero, que es un conciliador, para que justamente los ayude a poner fin a la controversia y ya lograron, ya pusieron fin, ya tienen un acuerdo que finiquita sus controversias. Pero sin perjuicio de ello, porque acordémonos de que si es que ya tenemos un acta de conciliación, por ejemplo, o si tenemos, ¿cómo se llama?, una transacción extrajudicial, ambos documentos gozan de capacidad ejecutiva conforme al Código Procesal Civil. Yo podría ejecutar válidamente mi acta de conciliación o podría ejecutar válidamente mi transacción extrajudicial. Entonces, ¿para qué transformarlo en laudo? ¿Para qué? ¿Para qué eh, conllevar a que evolucione o se transforme en un laudo arbitral? En realidad eso va a depender también de las características del caso y va a depender también de justamente los fines que uno esté persiguiendo con la emisión del laudo arbitral. Porque, por ejemplo, si estuviéramos en un arbitraje internacional y yo quiero que ese laudo arbitral o ese acuerdo que hemos llegado, arribado las partes, también pueda tener su reconocimiento oportuno en el extranjero, no voy a poder pedir reconocimiento de un acta de conciliación o reconocimiento y ejecución de una transacción extrajudicial porque no hay convenciones en ese sentido que las regulen o las controles. La Convención de Nueva York del año 58 regula o aplica para laudos arbitrales, denominados sentencias arbitrales en ese texto documental, pero al fin y al cabo habla de laudos, no habla de actas de conciliación, no habla de transacciones extrajudiciales. Entonces, si de repente para mí hay una intención mucho más importante de que pueda ser ejecutado en el extranjero, por ejemplo, me va a convenir evaluar que ese acuerdo que pueden haber arribado las partes de manera autocompositiva sea traducido a su vez a un laudo arbitral a través de la homologación. Entonces, el laudo que se emite es un laudo homologatorio, en la cual el árbitro dice, no encuentro razón alguna para oponerme a este acuerdo, procedo a homologarlo como si fuera un laudo arbitral. Porque si el árbitro considera algún tipo de característica que conlleve a la oposición, se puede oponer y ya no se transforma en un laudo arbitral. Eso no enerva ni impide en modo alguno los efectos que genera el documento dependiendo de cuál sea el mecanismo utilizado. Si es una conciliación, el acta sigue teniendo valor, así el árbitro le diga, no lo voy a homologar como laudo arbitral. O de repente,
una transacción extrajudicial. O sea, el hecho que el árbitro diga no voy a ejecutar tu transacción o darle, ¿cómo se llama este sentido, forma de laudo, no le afecta en modo alguno los acuerdos arribados y contenido dentro del mismo. Entonces, la figura de la homologación generalmente se tiende a hacer a efectos de que el acuerdo que se esté dado por las partes se transforme justamente a un laudo arbitral. Para eso sirve en esencia. ¿Ok? Hay una pregunta de Luis que dice, ¿hay laudos en los que usualmente no los dictan juristas, entendidos como abogados, que son los laudos de equidad, que son más riesgosos de ser materia de cuestionamiento de nulidad por quizás no tener un nivel de detalle del laudo dictado por juristas profesionales del derecho? Qué buena pregunta, estimado Luis. Eh, Hablar de equidad o hablar de derecho en realidad es hablar de tipos de arbitraje más que hablar de laudos arbitrales, ¿no? Entonces, o el resultado de un laudo, de un arbitraje de equidad va a ser un laudo de equidad y de un arbitraje de derecho va a ser el laudo de derecho. En realidad, creo yo que es mi posición personal, ¿no? De hecho sea de paso. Creo yo que en realidad es mucho más complicado ser árbitro de conciencia o de equidad que ser un árbitro de derecho, creo yo. ¿Por qué? Te voy a explicar mis razones. Eh, los abogados nos formamos aplicando lo que se conoce como la subsunción normativa. O sea, uno va revisando si un determinado supuesto encaja en un criterio normativo o un supuesto normativo y por ende le aplicamos la consecuencia, es lo que nos enseñan desde los primeros años de la facultad. Supuesto, entonces consecuencia. S, entonces C. ¿Ok? Entonces, cuando uno evalúa una situación, dice muy bien, hay un incumplimiento, y el incumplimiento está amparado sobre lo que dice tal norma, o si la norma no es textual, la interpretas utilizando justamente la literatura especializada o los principios, pero te basas justamente en una evaluación normativa. En otras palabras, lo que está diciendo es subsunción. Subsunción. Entonces tú dices, es de ese supuesto, la consecuencia está dictada por la ley, o la consecuencia de esto es un camino argumentativo de la ley A más B más C, por ende, la consecuencia está. Entonces, claro, como abogado ya lo automatizas porque has pasado por la facultad 5 o 6 años de la carrera, entonces ya sabes cómo hacer la subsunción normativa. En cambio, cuando tienes que hacer un laudo arbitral de conciencia, eh, no tienes un marco de referencia. Tú creas el marco de referencia sobre la base de otras normas extralegales. Pueden ser normas del arte, pueden ser normas de carácter ético, normas de carácter social, técnicas, etcétera. Normas de diverso tipo. O sea, entre ellas la norma jurídica, porque en un arbitraje de conciencia, el árbitro de conciencia lo que hace es resolver sobre su justo y sabio, leal y entender, ¿no? Entonces, es su posición crítica respecto a la situación sobre la base de su bagaje cultural, slash de conocimientos que pueda tener. Entre ellos, si así lo estima pertinente, puede utilizar la norma. Entre ellos, si lo estima pertinente. Entonces, el proceso de desarrollo argumentativo es mucho más complejo en un arbitraje de conciencia. Es mucho más complejo. ¿Esos arbitrajes se usan? Sí, claro que sí. Se usan, por ejemplo, en las controversias en materia de arbitraje en APPs, en las relaciones público-privadas, como su componente es elevadamente técnico, muchas de esas controversias se resuelven mediante arbitrajes de conciencia, no necesariamente arbitrajes de derecho, porque el derecho tiene una limitación, ¿no? Que es la regulación, y no hay más, hasta aquí no más, non plus ultra. En cambio, algunos aspectos propios de la operación te sacan de la norma y te llevan ya a normas del propio arte y otro tipo de normas técnicas, por ejemplo, que son mucho más complejas que las normas jurídicas o legales a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, el ítem argumentativo es más complejo en un arbitraje de conciencia. Es por eso que la norma anterior, la Ley General de Arbitraje, establecía que el arbitraje de defecto era el arbitraje de conciencia. Y ahora no, ahora la norma actual dice que el arbitraje por defecto es de derecho. Ahora, cuando estamos en un arbitraje de conciencia, ser árbitro no es sinónimo de ser arbitrario, no, en lo absoluto. Entonces, hay más responsabilidad en motivar correctamente el laudo arbitral de conciencia. Porque si no, podría pasar lo que tú bien dices, ¿no? Un cuestionamiento. ¿Un cuestionamiento de qué? De motivación, por ejemplo. Un cuestionamiento relativo a qué? A una inaplicación contraria o absurda de un criterio
extralegal o no normativo. Entonces es mucho más complejo, es mucho más complejo en ese sentido. Y ahora, teniendo la otra parte de tu pregunta, ¿no? Claro, conforme a la ley general, en realidad, el decreto legislativo 1071, árbitro puede ser cualquiera. O sea, no necesariamente tiene que ser abogado, ¿no? Cuando estamos ante un arbitraje de derecho, ahí sí necesariamente el árbitro único, el presidente, tiene que ser abogado, pero los demás miembros pueden ser de cualquier tipo de especialidad o profesión. Entonces, eh, yo creo que al menos en lo que respecta al arbitraje de conciencia es mucho más complejo la forma de desarrollar el ítem argumentativo, porque entre los abogados estamos acostumbrados a ello, porque inclusive parte de nuestras currículas, generalmente, no todas, pero la gran mayoría, contienen clases o cursos de razonamiento jurídico y argumentación jurídica, los cuales te ayudan justamente a crear la estructura argumentativa que vas a utilizar para justamente resolver una determinada controversia. Pero en cambio, en un arbitraje de conciencia, donde el árbitro no necesariamente tiene que ser abogado, vamos a depender de su justo, sabio, leal entender, que es mucho más complejo en ese sentido. Entonces, no lo veo tan peligroso, riesgoso, lo veo mucho más responsable en el sentido de que hay más trabajo en poder justificar, porque uno de los elementos que vamos a ver también a continuación está relacionado con el tema de la motivación, con el tema de la motivación. Por más de que sea un arbitraje y que no se le aplique en general muchas cosas del proceso jurisdiccional ordinario, el árbitro no puede escaparse de su obligación de motivar. ¿Por qué? Porque eso ya no tiene nada que ver con el arbitraje, eso tiene que ver con la Constitución. Si uno revisa el artículo 179, que es el mismo artículo que regula que el arbitraje es una jurisdicción, si revisamos ese artículo, también vamos a encontrar las garantías constitucionales como tal. Y una de esas garantías constitucionales es la garantía del debido proceso, y una de esas garantías del debido proceso es la motivación. Es la motivación. Entonces, si un árbitro no motiva correctamente, puede tener el riesgo de que le anulen el laudo arbitral, a pesar de que la norma te dice, ¿no? Oye, cuando uno intenta llegar a la anulación del laudo arbitral, la evaluación se hace solamente respecto a los aspectos formales y no aspectos de fondo. En la práctica hemos visto que se ha habido pronunciamientos considerando el tema de la motivación, porque al fin y al cabo la motivación es entendida como una garantía consustancial al debido proceso de las partes. Entonces puede pasar eso, puede pasar. ¿Ok, Luis? Eh, bien. Ahora, también hay laudos arbitrales que son los que resuelven los aspectos de cuestionamiento a la competencia del árbitro único del tribunal arbitral, que son los laudos de jurisdicción, los laudos sobre el fondo que ya habíamos conversado, los pedidos por laudario que también ya habíamos conversado. Un pedido por laudario es un elemento integrante, un componente más del laudo arbitral. Entonces, es por eso que si uno revisa, por ejemplo, la ley de arbitraje, va a encontrar de que la denominada función del árbitro, la función arbitral, finiquita cuando el árbitro lauda. Cuando ya una vez el árbitro lauda, se acabó la función arbitral. Pero de repente puede caber la posibilidad de que las partes procedan a realizar lo que se conoce como el pedido por laudario. Entonces, tienen la integración, la interpretación, la rectificación y la exclusión del laudo arbitral. Entonces, si ya la función arbitral finiquitó con el laudo arbitral, el árbitro no podría atender esas controversias. Entonces, lo que se hace es justamente lo que se conoce como la prórroga de la jurisdicción, ¿no? O sea, la jurisdictio prorogatio, o sea, la prórroga de la jurisdicción en el sentido de que el mismo árbitro que resolvió el fondo de la controversia con el laudo va a resolver estos denominados pedidos post-laudo, post-laudarios. ¿Ok? Entendiéndose que estos pedidos post-laudarios forman parte integrante del laudo arbitral. Entonces, son elementos del laudo arbitral, con lo cual ya recién finiquitado la resolución de estos pedidos por laudarios, es que podríamos indicar de que ya acabó por fin la jurisdicción o la competencia del tribunal arbitral y ya hay functus officio en el sentido de que ya no tiene más que continuar y ya no puede continuar más porque el árbitro no tiene tampoco vocación de permanencia. Es llamado para resolver una determinada controversia y ahí finiquita, no hay más. Entonces, hay que tener presente eso también, muchachos. Luego, finalmente, el tema de la medida cautelar. ¿Qué tiene que ver una medida cautelar con un laudo arbitral? Si uno revisa justamente eh, la ley de arbitraje, en el artículo 47 que regula justamente las medidas cautelares, dice que también la medida cautelar puede tomar forma de laudo. Puede tomar una forma de laudo.
¿Para qué entonces? No tiene mucho sentido, ¿no? Yo para qué quiero una medida cautelar que tenga forma de laudo, si por naturaleza una medida cautelar es justamente una decisión provisional, no es una decisión definitiva. La decisión definitiva la vamos a encontrar en la sentencia o el laudo arbitral. Una medida cautelar no es definitivo. Entonces, si no es definitivo, ¿para qué transformarlo al laudo arbitral? No tiene sentido. Entonces, pero no, en realidad sí tiene un sentido, ¿no? Y el sentido está vinculado justamente para efecto de lo que ya estábamos conversando, de que el laudo arbitral, eh, o que mejor dicho, que la medida cautelar que ha tomado cuerpo o forma el laudo arbitral pueda ser reconocido y ejecutado en el extranjero por intermedio de la Convención de Nueva York del año 1958. Si una medida cautelar toma forma de laudo, para todos los efectos es un laudo y el laudo es la sentencia arbitral para todos los efectos. Entonces, en aplicación de esa convención, podría pedirse el reconocimiento y ejecución de ese mandato eh, cautelar como si fuera un laudo y listo, se ejecuta, se puede ejecutar en el extranjero. Interesante, ¿no? Parece sentido es que la norma ha procedido justamente a establecer que esto relacionado a las medidas cautelares puede transformarse o tomar forma de laudo para justamente viabilizar su ejecución. Interesante. Es un aspecto importante. Ahora bien, otro aspecto importante a mencionar es lo que se conoce como la forma del laudo. Si uno procede a revisar la forma del laudo arbitral, la norma te dicta, la Ley General de Arbitraje, el Decreto Legislativo 1071, te dicta una serie de requisitos o elementos que tienen que cumplirse para que se pueda entender que estamos ante un laudo arbitral. En primer lugar, tiene que estar por escrito, no puede haber un laudo oral. Necesariamente tiene que estar por escrito. Entonces, ahora, una cosa es hablar de la forma del laudo, otra cosa es hablar del contenido del laudo, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y sobre eso sí no hay nada escrito. Ahorita lo vamos a precisar. Pero al menos en lo que respecta a la forma del laudo arbitral, la ley te establece de que tiene que ser por escrito. No puede haber laudos de grabación de voz, no puede haber laudos orales, no puede haber laudos que no sean necesariamente por escrito. ¿Ok? Ahora, por escrito significa la conceptualización más amplia posible, ¿no? O sea, un documento virtual sigue siendo un documento por escrito. No tendrá el soporte físico, pero sigue siendo un documento por escrito porque justamente lo que hace es virtualizar una decisión plasmada en algo, y en ese caso ese algo sería el laudo arbitral. Entonces, pero tiene que estar por escrito necesariamente. De ahí el laudo arbitral también tiene que estar firmado por los árbitros, y aquí se genera un tema de debate, ¿no? Bueno, si es un árbitro único, obligatoriamente tiene que estar firmado por el árbitro único, no hay más tampoco, pero eh, puede pasar una situación en la cual de repente, si tenemos un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, algún árbitro no vote. Es decir, durante el desarrollo de las actuaciones arbitrales, el árbitro N, miembro del tribunal arbitral, no vota, no se pronuncia, no dice nada al respecto. Entonces, en ese sentido, eh, cabe la posibilidad de que se entienda de que el laudo se está tomando por mayoría, o dependiendo cuál sea el caso, se entienda de que ese árbitro se está dirigiendo hacia la decisión de la mayoría. Y puede también caber el hecho de que en realidad pueda firmar todo el tribunal arbitral o simplemente firma el presidente. Es por eso que el presidente del tribunal arbitral es una figura de mucho poder y mucha responsabilidad dentro del arbitraje. Por eso que cuando uno ejerce como árbitro, tiene que saber elegir correctamente al presidente del tribunal arbitral, porque tiene muchos poderes. El presidente, por ejemplo, a su sola decisión en una resolución, puede disponer sobre temas relacionados al procedimiento arbitral, o sea, el tema del proceso, el impulso procesal, si lo comparásemos con el Poder Judicial, a su sola decisión, a su sola emisión de resolución. No tiene por qué consultarlo con sus coárbitros, simplemente dispone para poder continuar con la ejecución del arbitraje como director del proceso y listo. Le emite a su solo nombre, a su sola firma y no hay problema alguno. Aunque lo usual es que justamente los laudos sean emitidos por todos los árbitros. ¿Por qué? Porque un árbitro tiene la obligación de votar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Si no lo hiciera, podría incurrir en responsabilidad. ¿Ok? Ahora, pero también puede pasar el hecho de que dentro de un colegiado arbitral no todos concuerden, no todos concuerden, ¿no? Entonces, como no todos concuerdan, puede haber la posibilidad de que alguno de los árbitros proceda a emitir su voto en discordia o su voto discrepante o su voto en minoría para poder justamente explicar la razón de por qué no se adhirió a lo que dice el tribunal arbitral en general
y deslindar responsabilidad y su al paso. Y para tales efectos, justamente procede a emitir su voto singular o voto discrepante o voto en minoría o el nombre que le quieran poner. Entonces, para eso sirve, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa si de repente tenemos un laudo arbitral que luego, posteriormente de haber sido notificado, una de las partes quiere anularlo? Y cuando va a anularlo dice, oye, ¿sabes qué? El laudo ha sido emitido por los tres árbitros y nulo el laudo y la anulación de un laudo arbitral persigue a todos los árbitros. Entonces, y él va a decir, oye, yo qué culpa tengo, ¿no? De repente hubo un mal trabajo, al fin y al cabo un mal debate, pero yo no tenía por qué anular mi lado y me está perjudicando, porque, por ejemplo, ahora en materia de contratación pública, tiene que informarse justamente la cantidad de laudos anulados que un árbitro tiene, y eso le trae problemas. Entonces, sobre la base de ello, la mejor forma de cuidar responsabilidades es emitir su voto discrepante. Obviamente lo que va a terminar pesando es el voto de la mayoría, pero el voto discrepante siempre sirve para poder deslindar responsabilidad, ¿no? O sea, si por A o B anulan un laudo, en primer lugar yo ya no tengo por qué firmar ese laudo porque yo firmé mi propio voto singular o voto discrepante. No comparto la teorización que tú has puesto y hasta aquí nomás, hasta este lado, y firmo aquí en mayoría y de otro demás lo firmamos en voto singular cada uno o no lo firma. O sea, para eso sirve, justamente para deslindar responsabilidad. ¿Ok? Después otro aspecto bien importante a mencionar que quisiera traer también a la palestra es el tema de que ahora ya no tanto, la verdad, porque ahora los arbitrajes después de la pandemia se virtualizaron y eso ha traído mucho más efectividad en el desarrollo del arbitraje, no lo podemos negar. Pero se genera también un tema interesante, ¿no? ¿Qué hacer con esos laudos? Porque al fin y al cabo, si los arbitrajes están virtualizados, generalmente tenemos la emisión de un PDF o un Word transformado o una imagen. ¿Y qué hacemos con eso, no? O sea, procedemos a, a firmarlo, imprimiéndolo, firmándolo, luego volviendo a escanear, procedemos a estamparle la firma digital, procedemos a estamparle nuestra firma a manuscrito, escaneada y luego incorporada al laudo arbitral. ¿Qué es válido? ¿Cuál no es válido? Pues, y en realidad todas las opciones son válidas en realidad, solamente que hay unas que son más seguras que las otras. Por ejemplo, si quieres disponer de que el laudo se va a notificar en físico, lo imprimes, coordinas con todos tus árbitros, te juntan la firma y notifican el laudo arbitral en físico. Entonces tienes una firma manuscrita, así de sencillo. Pero puede pasar el hecho que de repente por uno de los árbitros está en provincia, el otro está en la otra provincia y otro está en Lima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se va a poder unir para la toma de firmas. Entonces, mandan sus firmas escaneadas, lo estampan en el documento, que ahora es muy fácil, prácticamente ya todos los readers de PDF o de Word ya vienen con una incorporación de lo que es la opción de firmar. Entonces, también es completamente válido, ¿no? Y la opción más segura, porque tiene ley propia, es justamente la firma digital. La ley de firma digitales establece que un documento firmado con firma digital no puede ser cuestionado. O sea, no es el hecho de que simplemente alguien utilizó mi herramienta para firmar. No, no se puede. La norma tiene muchos candados en ese sentido, ¿no? Porque para firmar mediante firma digital necesitas tener un token digital justamente para poder firmar. Entonces, necesitas haber suscrito eh, ¿cómo se llama el documento? Con un aparatito especial y una clave, un PIN especial. O sea, hay toda una logística de por medio. El DNI electrónico tiene los denominados certificados digitales para que se pueda justamente, sobre la base de un software, firmar el documento. Y la firma de ese documento no se puede tener por espurio, o sea, no se puede decir de que hay una falsificación. No se puede cuestionar la veracidad de un documento firmado por firma digital, porque nuevamente, la persona que firmó es la que dice que es. Y si de repente no lo hizo, lo terminó firmando otro por encargo, porque yo le di mi usuario y contraseña, no me importa. No me importa, porque si tú le diste tu usuario y tu contraseña, ya es tu responsabilidad. Ya es tu responsabilidad. Y justamente lo que ha pasado aquí es que la firma digital, así no lo he firmado tú, lo he firmado otro con tu usuario y contraseña, surte los mismos efectos, se entiende por justamente debidamente constituido y se continúa con la tramitación del arbitraje, ¿no? Y en este caso sería notificación y punto, ¿no? O sea, no podría decir, ah, no, me niego de que ese sea mi laudo porque han utilizado mi software, me han hackeado. De hecho, es uno de los softwares mucho más complejos que puede haber a nivel de programación,
para que justamente se pueda utilizar con total seguridad. Y además porque la propia ley lo dice, ¿no? O sea, si se firmó con firma digital, no hay cómo cuestionarlo, no hay cómo cuestionarlo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, lo que depende en cada caso en concreto, ¿no? Cada caso va a marcar siempre una tendencia en la cual decir, oye, ¿sabes qué? Las partes han acordado dentro del acta de instalación, por ejemplo, o dentro de la resolución que modifica reglas procesales, establecer que yo le puedo estampar mis fines que nadie no pasa nada. Entonces, completamente válido. O de repente, por seguridad, yo tengo mi DNI electrónico, comienzo a firmar con firma digital. Entonces, mucho más segura, porque cuando uno tiene un documento con firma digital, y eso no lo dice la ley de arbitraje, eso lo dice la ley de firmas digitales, cuando uno tiene un documento con una firma digital, el documento se vuelve original por contener la firma digital, porque es un documento certificado. Así de sencillo, certificado, porque la firma digital contiene un certificado digital. Entonces, al utilizarlo, estoy certificando de que está pasando algo. Entonces, y por ejemplo, ¿no? Un documento que tiene firma digital que es impreso, en realidad simplemente es una mera representación fáctica de lo que hay allí, no es más, porque lo que vale es la firma digital en el contenido digital. Entonces, en un supuesto en el cual uno tiene que firmar de firma digital, simplemente lo que se está estampando como firma digital es lo que vale. O sea, es muy interesante la ley cuando se creó la denominada ley de firmas digitales se puso en múltiples supuestos para tratar de cuidar la efectividad de esa institución regulada. O sea, yo sigo teniendo operaciones hasta comerciales, pero cuando lo firmo ya con firma digital, lo estoy blindando de cuestionamientos relacionados a falsificaciones, no es mi firma, etcétera, 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 por el tema del uso del certificado. Bien, ahora vamos al tema de la adopción de decisiones, como habíamos comentado. Un segundito. Como estábamos diciendo, los árbitros tienen la obligación de votar. No pueden, ¿cómo se llama? eh, dejar de hacerlo, porque más bien dejar de hacerlo implicaría justamente un incumplimiento de la función arbitral. Si se te ha llamado para resolver una determinada controversia, tienes que emitir un pronunciamiento, porque a través de la emisión del pronunciamiento tú estás resolviendo la controversia. Entonces, para tales efectos, justamente se ha establecido como una obligación contenida en el artículo 52 de la ley que los árbitros tienen que votar, deben votar, no se pueden escapar de la obligación de votar. ¿Ok? Entonces, eh, eh, los árbitros tienen que sí o sí votar, tienen que sí o sí votar, no se pueden escapar de esa obligación, queridos amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando no votan? Cuando no votan, lo que habíamos conversado, ¿no? Se tienen por adherido. Más aún si de repente no emite su voto discrepante, se va a entender por adherido. ¿Qué pasa si de repente, por ejemplo, tenemos un tribunal entre Lenin y Elsa, y de repente la doctora Elsa es la presidenta y Lenin está omiso, no, nunca contesta, y yo contesto, pero yo estoy en contra de la posición que tiene la presidenta. Digo, creo que la controversia tiene que resolverse así. Y la doctora Elsa dice, no, se resuelve así. Entonces no hay mayoría porque el tercer árbitro está prácticamente desaparecido, ¿no? Entonces, ¿cómo se pondera? Bueno, nuevamente, como ella es la doctora y es la presidenta, ella tiene mucho más peso en ese sentido en la toma de decisiones al final, cuando hay empates o cuando no hay un pronunciamiento. Entonces, va a tener el voto dirimente y va a terminar llevando la balanza a su decisión. Y si el doctor Lenin sigue omiso, sigue sin decir nada, se le va a entender adherido. Entonces, se crea la mayoría. La norma de arbitraje ha procedido a establecer múltiples supuestos con la finalidad de que se pueda cuidar justamente de que haya una resolución, que no se frustre en el sentido de que, oh, no, yo no tengo el pronunciamiento de un árbitro y como no tengo el pronunciamiento del árbitro, nos congelamos y nunca se va a poder resolver la controversia. Buscarlo al árbitro que nunca contesta, cambió de número, desapareció, se quitó el país. Entonces, para evitar este tipo de supuestos, la norma lo que ha hecho es establecer criterios para poder lograr la mayoría, para poder lograr los desempates y para, por encima de todo, establecer que es una obligación resolver, es una obligación votar. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no se ha resuelto la controversia, o mejor dicho, no has votado? Porque la controversia se va a resolver inclusive hasta con la elección del presidente. Pero ¿qué pasa si no, si
si la parte o el árbitro que conforma ese tribunal arbitral no ha votado, no quiere votar. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de ello? Se entiende que hay un incumplimiento de la función arbitral, un incumplimiento del encargo como árbitro. Y como consecuencia de ello, se entiende que es plausible responsabilidad, así de fuerte. O sea, si el árbitro no votó, puede conllevar a que después, más adelante, haya un cuestionamiento relacionado a a su incumplimiento del encargo como árbitro y por consecuencia puede ser plausible la responsabilidad. O sea, es una consecuencia bastante fuerte, queridos amigos. O sea, por eso que el árbitro es como, como decía, diría esa frase, ¿no? De Spider-Man, ¿no? Tiene un gran poder, pero también tiene grandes responsabilidades. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente de que existe mucha responsabilidad y entre ellas la responsabilidad de votar. Tiene que votar. ¿Ok? Y como actúa como colegiado por consecuencia, como actúa como colegiado por consecuencia, eh, no se puede haber exclusión dentro de las decisiones o deliberaciones de los árbitros. No puede haber exclusión. Es un aspecto muy importante, muy, muy importante. No puede haber exclusión. O sea, no es como, por ejemplo, en el ejemplo que estaba mencionando, la doctora Elsa, la presidenta, el doctor Lenin es el coárbitro y yo también soy coárbitro, y de repente el doctor Lenin coordina muy bien con la doctora Elsa y a mí no me copian en las comunicaciones, me excluyen. Eso es una atentación contra el principio del colegiado. Entonces, y no es que yo no quiera votar, simplemente me están excluyendo de las elecciones. Un día yo me despierto y ya notificaron una resolución. Y ¿en qué momento me consideraron en la evaluación? O de repente un día me despierto y ya laudaron. Y yo, ¿qué pasó conmigo? Entonces, eso es una afectación al principio del colegiado. ¿Eso puede conllevar a anulación del laudo arbitral? En realidad, sí, sí, sí. No hay una causal expresa para eso, pero hay una causal derivada para tales efectos, ¿no? Eh, que es justamente el tema de que las actuaciones arbitrales no hayan respetado las normas imperativas que dispone la ley. La causal C dice, ¿no? O sea, cuando hay pacto de las partes tiene que respetarse el pacto, pero si no, aquello sobre la cual el decreto legislativo ha dispuesto algo y la obligación está justamente en votar. Y si tú me has excluido indebidamente para votar, estás afectando el principio colegiado, incumpliendo la ley y por ende podría conllevar a la anulación del laudo arbitral. Y ya hay precedente en ese sentido. Hay un caso español muy conocido que es el denominado caso Puma, en la cual el tribunal arbitral, compuesto por tres árbitros, dos de ellos excluyeron al tercero. Y el tercero denunció y dijo, quiero dejar constancia de que nunca me llamaron, nunca me avisaron, yo los buscaba, nunca me contestaban y demostró la evidencia, mira, correo, correo, acá está la coordinación al presidente, la coordinación al coárbitro, llamada, llamada. Y un día, de la noche a la mañana, sacó el laudo arbitral y yo no voté, me impidieron votar, me impidieron resolver, me impidieron decidir. Entonces, ese laudo fue anulado. El caso se llama caso Puma. Lo buscan por internet, lo van a encontrar, es un caso bien interesante. Entonces, hay que tener presente que justamente la obligación que tiene el árbitro de votar va a ampararse en lo que se conoce como el principio del colegiado y por ende, como consecuencia, debe proceder a justamente emitir su pronunciamiento. Emitir su pronunciamiento. Entre ellos, laudar. Bueno, ya hemos conversado acerca de la facultad de historia del presidente, los temas vinculados a la importancia de elegir correctamente un árbitro, tercer árbitro, árbitro presidente, porque por motu propio él puede ver los temas relacionados a tramitación, impulso de actuaciones, cuestiones de orden, tiene bastante poder, aparte de la dirimencia que ya hemos conversado, ¿no? También hemos hablado acerca del tema de la adhesión. Ahora, el tema de la motivación, que es un tema bien peliagudo, queridos amigos, bien peliagudo. ¿Por qué? Porque si uno revisa justamente el artículo 62 de la ley, el artículo 62 dice justamente en su numeral 2 que el recurso resuelve declarando la validez o nulidad del laudo arbitral. Está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o calificar criterios o motivaciones o interpretaciones que dijo el tribunal arbitral. O sea, en otras palabras, tú no puedes tocar el fondo de la controversia cuando estás viendo una anulación del laudo arbitral como juez. Entonces, si no puedes ver el fondo, ¿cómo puedes evaluar la motivación? ¿Cómo puedes evaluar la motivación? Si la motivación es ver el fondo. Entonces, esa crítica lo que hace justamente es demostrar que el estándar de motivación que se usa en el arbitraje no es el mismo que se usa en el proceso jurisdiccional ordinario.
no es el mismo, no es el mismo. Cuando salió esta sentencia muy reconocida, que es el caso Yamoja, se estableció los criterios justamente de la motivación judicial, pero no se puede aplicar a rajatabla al arbitraje. ¿Por qué? Porque en el arbitraje sí es posible limitaciones, por ejemplo, a la motivación, lo cual es imposible en un proceso jurisdiccional ordinario. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque la motivación es una garantía constitucional. La motivación es una garantía constitucional. Al ser una garantía constitucional, ¿qué significa esto? Que justamente no puedes renunciar a ella. No puedes renunciar a ella. Pero en el arbitraje sí pasa eso. Sí es posible eso. Sí es posible eso. Por ejemplo, los laudos homologatorios. Si uno revisa justamente el artículo 50 de la ley que regula la transacción, dice eso, ¿no? Cuando es un laudo por transacción, se puede prescindir de la motivación. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Es por eso que todavía el debate no está tan cerrado, por más de que el artículo 139 de la Constitución diga que el arbitraje es una jurisdicción, el arbitraje se comporta de un modo raro, de un modo distinto a un proceso jurisdiccional ordinario. Entonces, no necesariamente puede ser entendido como una jurisdicción a rajatabla. Como consecuencia, es que podemos ver que más bien el esquema que más se adecua es el esquema mixto. Pero bueno, tenemos ese caso, ¿no? Se puede renunciar a la motivación en un laudo homologatorio, por ejemplo, un laudo transaccional. Si fuera una garantía, no puedes renunciar a ella. La garantía está allí, está allí. Así no la quieres usar, está allí. Entonces, tenemos particularidades en ese sentido, en la denominada jurisdicción arbitral. Pero bueno, resulta que también hay un montón de laudos anulados por temas de motivación. Entonces, ¿qué pasó? El artículo 63, 62, numeral 2, ¿está de salvo la bandera? No, porque nuevamente, ¿no? O sea, la evaluación que se hace para valorar la anulación no solamente es por el tema de fondo, nos hemos mal acostumbrado, y eso también es mucho por el tema de la práctica jurisdiccional ordinaria. Cuando uno sí cuestiona los temas de motivación, cuestiona el fondo, porque uno de los elementos de la motivación es justamente resolver el fondo de la controversia y es completamente habilitado cuestionar el tema del fondo en un proceso jurisdiccional ordinario. Es completamente válido, sucede. Por eso que tenemos elementos de cuestionamiento como motivación insuficiente. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que tu motivación está incompleta. O sea, estoy tocando el fondo para decirte que este fondo está mal, pero no está mal porque no concorde con el fondo, sino está incompleto. Debe desarrollar más la idea, desarrolla más el argumento. Entonces, y así, cosas, por ejemplo, ¿no? O una motivación aparente, ¿no? Como que dice que hay algo, pero no dice nada. Entonces, ese tipo de cuestionamientos no necesariamente implican revisar el fondo de la controversia, sino que también pueden ser evaluados sobre la base de criterios más más formales, como cuáles el respeto a una estructura argumentativa lógica, el respeto justamente al pronunciamiento sobre el pacto de las partes, etcétera. Entonces, las sentencias de anulación del laudo arbitral emitidas por jueces en ese sentido, están orientadas o han estado orientadas principalmente a ver temas relacionados a la motivación desde un enfoque meramente formal, no sustancial, sino meramente formal. Es un aspecto importante. Y por eso que se han venido dando, por eso que se han venido dando. Ahora con menor medida, pero se han venido dando, ¿no? O sea, del universo de laudos anulados, la anulación equivale generalmente a un 2%, 3%. Aunque bueno, últimamente se incrementó más. Unas últimas estadísticas que hizo unos profesores que se encargaron de ver temas de anulación del laudo arbitral, entre ellos uno de ellos sacó una tesis muy importante sobre el tema, decía de que más o menos la ratio se ha incrementado del 2% hasta casi el 18, 20%. Igual sigue siendo mínima en comparación del universo de laudos que tenemos en el Perú, pero ya es un monto más considerable. Ya es un monto más considerable a lo que originalmente sucedía. Otro aspecto importante a mencionar es justamente que el laudo debe estar fechado. Y esto no es un tema de capricho, es un tema de que importa por qué. Porque una causal expresa de anulación del laudo arbitral es que el laudo arbitral sea resuelto fuera del plazo pactado entre las partes en el convenio arbitral o dentro del plazo establecido en el reglamento arbitral aplicable o dentro del plazo fijado por el tribunal en todo sentido, ¿no? Y es un aspecto importante. Si ya, para eso es importante que el laudo tenga fecha, porque si el laudo dice la fecha en la cual se emitió, y aparte de eso también se evaluó el tema de notificación, pero principalmente el tema de la fecha que se emitió, y está fuera del plazo establecido, ese laudo está muerto o está condenado a morir con una anulación. Es un criterio muy objetivo de evaluación en la cual se ve
línea de tiempo, tu calculadora, ¡pum! Murió, no hay más. Así de sencillo. Entonces, un aspecto importante que debe tener todo lado es justamente la fecha, a efectos de que se pueda determinar si se resolvió dentro del plazo para laudar. ¿Ok? Otro aspecto importante que también debe mencionar el laudo arbitral está relacionado justamente con eh, eh, el establecimiento de la sede del arbitraje. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante establecer el lugar y la sede del arbitraje? Ahora más que nunca, porque más bien como estábamos indicando al comienzo de la exposición, los arbitrajes se han virtualizado. Entonces, cuando un arbitraje se virtualiza, se deslocaliza, porque el Internet no está supeditado a criterios geográficos. Entonces, tenemos arbitrajes en los cuales, por ejemplo, hay árbitros que no están en la sede del arbitraje, pasa mucho en los institucionales. Yo tengo algunos arbitrajes en provincia y yo estoy acá en Lima. Entonces, y cuando yo resuelvo, igual el lado tiene que decir que ha sido emitido en Lima. Entonces, pero la sede institucional es en la institución tal. Entonces, ¿para qué? Si ya está virtualizada, no tiene sentido, ¿no? Sí, es correcto. Puede ser que de repente, si lo vemos desde la óptica del arbitraje nacional, como que no tuviera mucho sentido, ¿no? Más aún con la virtualización del arbitraje. Pero nuevamente, recordemos que la ley de arbitraje es una ley monista, una ley que se aplica tanto para el arbitraje nacional como para el arbitraje internacional. Y en el arbitraje internacional importa mucho el establecimiento del lugar y la sede. ¿Por qué? Porque la sede tiende a fijar lo que se conoce como la lex arbitri, o sea, la ley del foro, la ley sobre la cual se va a poder aplicar criterios como la anulación del lado arbitral, salvo que hay un puerto expreso en ese contrato, porque por ejemplo el contrato puede decir, ¿no? Oye, la ley de fondo para el contrato va a ser la ley de Estados Unidos, la ley de tal estado, para la anulación vamos a seguir la ley de Colombia, y para los temas vinculados al procedimiento se va a seguir la ley de arbitraje de Bolivia. Es completamente válido, completamente válido. Pero si no se dice, si no hay un pacto expreso, generalmente uno de los criterios más aceptados dentro del derecho internacional privado es que la sede termina por fijar la lex del foro o la lex arbitrio, la ley de arbitraje aplicable. Por eso que es importante que también se establezca el lugar y la sede. Es importante. Bueno, lugar tanto, ¿no? Porque ya sabemos si la sede es Perú o el lugar es Perú, la sede es Perú, ¿no? Entonces, independientemente si es Lima o Pucallpa o Amazonas o Puno, sigue siendo la misma ley, es una única ley, ¿no? Entonces, de repente en otro tipo de arbitrajes, como por ejemplo en Estados Unidos, sí importa mucho más, ¿no? Porque como cada estado tiene normas propias, puede ser que de repente difieran las regulaciones en ese sentido. En el nacional no tanto, pero igual es importante, ¿no? O sea, es ley y sede. ¿Ok? Lugar y sede. Y otro aspecto importante también a mencionar es que el laudo tiene que emitir un pronunciamiento sí o sí de las costas arbitrales, sí o sí. Así las partes no hayan procedido a formular formalmente un pedido de condena de costos y costas, así no lo hayan hecho, se tiene que pronunciar el árbitro o el tribunal arbitral según sea el caso. Se tiene que pronunciar. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre un proceso judicial y un proceso arbitral radica en que el arbitraje tiende a ser más oneroso en ese sentido. A ser más oneroso y una de las consecuencias del reconocimiento de los votos arbitrales es que una de las partes lo pague, lo que se conoce como la denominada regla americana. Entonces, eso va a conllevar justamente a que tiene que haber un pronunciamiento sobre la misma. Por eso que debe haber una necesidad de pronunciamiento eh, eh, ¿cómo se llama? Sobre los costos y cosas arbitrales, necesariamente. Así no se ha pedido. Eso pasa también en la práctica judicial, dicho sea de paso, ¿no? Si uno se pone a revisar el Código Procesal Civil, también, así uno no pide una pretensión de costos y costos, el juez lo hace. La misma experiencia se ha trasladado para el arbitraje, solamente que con un criterio diferenciado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque salvo que haya un pacto en contrario, el perdedor paga los costos del arbitraje. Por eso se ha hecho, para precisar ese tema. Entonces, tiene que haber un pronunciamiento sobre quién es el perdedor para que se pueda asumir esos costos. Sin perjuicio de que el tribunal arbitral o el árbitro único puedan prorratear los costos dependiendo a múltiples situaciones que pueden haberse pasado o particularidades en el arbitraje, ¿no? Como por ejemplo el hecho de haber meditado la conducta procedimental de las partes, de
de determinadas actuaciones que se pueden haber conllevado mucho más onerosas o asunción de la totalidad por alguna de las partes, entre otros criterios. Cualquier tipo de criterio que el árbitro pueda meditar, pero ese proteo se hace justamente cuando no hay un pacto expreso, porque si hay un pacto expreso tiene que respetarse el pacto expreso, porque no respetar el pacto expreso conlleva justamente a que se anule el laudo arbitral por una causal expresa, la no respetar el pacto de las partes. Tengan presente ahí. ¿Ok? Y luego viene un aspecto importante a mencionar. Nos hemos acostumbrado a tener un esquema del laudo arbitral, un esquema que no necesariamente es obligatorio, dicho sea de paso, ¿ah? No necesariamente, porque hemos utilizado la práctica o la usanza judicial para poder decir, por ejemplo, eh, de que debe tener un laudo, un antecedente, la parte que remita a los antecedentes, la parte considerativa y la parte resolutiva, parte final o decisoria, ¿no? Entonces, pero en realidad la norma no te dice que esa estructura debe seguirse. O sea, válidamente podríamos tener un laudo que contenga simplemente los considerandos y la decisión, nada más. O en el caso de laudos homologatorios, la decisión y nada más. Porque como no hay motivación, la motivación se encuentra en los considerandos. El íter argumentativo lógico se encuentra en los considerandos. Entonces, válidamente podría tener mis considerandos y mi decisión. Todo lo demás que en la práctica utilizamos como que existencia de un convenio arbitral, desarrollo de las actuaciones arbitrales y todo lo demás, fijación de puntos controvertidos, todo lo demás, hasta se podría prescindir. Pero no es lo recomendable, dicho sea de paso, no es lo recomendable. Si bien es cierto, esta práctica viene ya de una práctica judicial, de una práctica de estructurar la sentencia en tres grandes partes, también es recomendable y viable para el arbitraje. Es muy recomendable que se utilice ese tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque el laudo debe estar en la capacidad de defenderse solo. El laudo debe estar en la capacidad de defenderse solo. ¿Qué significa esto? Que si por A o B una parte intenta una anulación del laudo arbitral, el juez pueda revisar el laudo y encontrar todo lo que necesite encontrar para poder evaluar desde un punto de vista formal si hay o no una causa de anulación del laudo arbitral. Porque si no, va a tener que recurrir al expediente y cuando recurre al expediente va a estar tentado a hacer evaluaciones que no corresponden. Entonces, el laudo debe estar lo más completo posible para que se defienda solo. Por consecuencia, la estructura no me parece mal. Es recomendable. ¿Ok? Solamente que el mero hecho de que no se siga esa estructura tampoco invalida o hace inviable la ejecución de un laudo. Tengan presente ello. No es un formato, es una práctica. ¿Ok? Bien, otros aspectos importantes a mencionarse. Que es justamente el paso previo al hablar. Cuando ya un árbitro se siente que ya se ha noticiado completamente de la controversia, lo que hace es cerrar la instrucción. Con el cierre de la instrucción entra in gabinete. ¿Qué significa esto? Que procede a resolver con lo que hay en el expediente, no hay más. Salvo que de repente por una necesidad ya insuperable se tenga que requerir algún tipo de información, el árbitro puede decir, no hay más, hasta aquí no más, vamos con todo, con lo que hay. ¿Ok? Entonces, inclusive las partes se encuentran prohibidas de presentar documentos, salvo autorización expresa del árbitro en ese sentido, ¿no? O del tribunal arbitral en ese sentido. El árbitro fija el plazo para laudar y puede utilizar la prórroga si es que está permitida, porque si no hay pacto expreso sobre la prórroga o el reglamento no la regula, va a tener que laudar en el plazo que se fija o en el plazo que establece el reglamento. No hay más. Entonces, es importante que tenga presente eso. Ahora, hay un debate muy interesante, muy importante que quisiera poner a la palestra, ¿no? La causal de anulación es no resolver la controversia dentro del plazo establecido. Dentro del plazo para laudar, no se lauda. ¿Debería considerarse o no debería considerarse el tema de la notificación del laudo arbitral? Porque una cosa, yo puedo haber resuelto la controversia el último día. Tenía 15 días para resolver, día 15 se resolvió. Lo deposito el laudo, sea virtual o sea físicamente en la sede institucional o en la sede de la Secretaría ad hoc, pero el secretario se demora un mes en notificar. ¿Eso conllevaría la anulación del laudo arbitral? Debería conllevar, porque yo resolví dentro del plazo. Que no haya notificado el secretario es otra cosa. Que no haya notificado la institución es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa allí, no? ¿Qué pasa allí? Sobre esto también es un tema que no es bastante pacífico. Algunos dicen que no, en realidad se cumplió con lo que dice la norma, se laudó dentro del plazo, no hay más, estamos seguros. Hay otras personas que dicen no, va a depender del pacto expreso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes un acta de instalación, eso pasaba, por ejemplo, bastante en el OCE con las instalaciones que decían antes en los arbitrajes ad hoc, inclusive con los propios arbitrajes institucionales, ¿no? Se le daba un plazo
para que el secretario notifique. Se le daba un plazo. Entonces, y si no se cumplía con ese plazo, habilitaba el tema de no haber observado el pacto de las partes, por consecuencia tener una causal, ya no de repente por el tema de no haber resuelto dentro del plazo, sino por otra causal, no haber respetado el pacto de las partes, y por ende se podría generar el cuestionamiento de la anulación del lado arbitral. Es por eso que lo recomendable es que se notifique inmediatamente en el día. De hecho, ya como los servidores se han virtualizado, generalmente el que notifica el laudo es el árbitro. No lo notifica al secretario para que el secretario notifique. Copia al secretario y a todas las partes y dice se notifica el laudo arbitral. Y se acabó, listo, dentro del plazo correspondiente y no hay más, por seguridad. Entonces, en ese sentido es mucho más dinámico el desarrollo del arbitraje en este momento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De ahí también otro aspecto importante a tener presente son las normas aplicables para resolver la controversia al fondo del laudo, ¿no? Hay que tener presente que el laudo también debería hacer mención a esas normas justamente para efectos de saber que correctamente estamos motivando. Más aún si es un arbitraje de derecho, si es un arbitraje de derecho debes saber anotar cuál es el derecho que estás aplicando. Es importante que te mencione ello. Hay que tener presente también las particularidades al momento de fijar lo que se conoce como la norma aplicable, ¿no? Por ejemplo, en materia de contratación pública, que por naturaleza, desgraciadamente, pero bueno, al fin y al cabo es lo que sucede, eh, las normas de contratación pública son las normas que más cambian en el tiempo, que más cambian en el tiempo. No ha habido, o sea, el único presidente que no ha tocado la ley de contratación del Estado fue Merino. Y fue porque simplemente estuvo en el poder 5 días, 6 días. No le alcanzó el tiempo. Porque si le dabas una semana, de repente la cambiaba. Entonces, todos los gobiernos han modificado la ley de contratación del Estado. Todos, todos, todos. No había ninguno, ninguno, hasta en pandemia. Hasta en pandemia lo hizo ¿cómo se llama Vizcarra, lo hizo Sagasti, o sea, lo hicieron. O sea, todos los presidentes han hecho. Eso es cuestionable, peligroso en muchos aspectos, porque también la ley de contratación del Estado también es una ley monista. O sea, es una ley que se aplica para proveedores nacionales como internacionales. Entonces, es peligroso que esté cambiando cada rato, genera incertidumbre. Por eso que simplemente muchas veces la, la contratación pública se hace con proveedores nacionales porque el extranjero no quiere venir por la preocupación que puede haber de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho justamente la contratación pública? Te dice, oye, por si acaso, como es un fenómeno que cambia constantemente la ley, que no podemos negar, la ley aplicable va a ser la ley de la convocatoria. Tú ves en el CAC, dentro de poco platicó cuál es la fecha. La norma vigente a esa fecha es la norma aplicable para los efectos de la contratación pública. Entonces, cuando estás resolviendo una controversia de contratación pública, debes anotar ello, tener cuidado, fijarlo bien, correctamente, ya sea en el acta de instalación, ya sea en cómo se llama la resolución número uno y por supuesto en el laudo arbitral, para que sepa qué se está evaluando, porque si esto se lleva a un cuestionamiento judicial en una anulación, peligrosísimo que se quiere intentar revisar la motivación, así sea formal, con una norma de contratación pública inaplicable. O sea, hay que tener cuidado, como cambian a cada rato, hay que tener cuidado. Por eso es importante que se mencione ello. Así como las normas procesales aplicables, más aún cuando hay particularidades. Hay que tener presente que, si bien es cierto, hay instituciones vitales que tienen sus reglamentos arbitrales muy modernos, muy actualizados, pero las partes válidamente pueden tener también regulación propias para el arbitraje, lo pueden tener en el convenio arbitral. Si no tienen el convenio arbitral, tiene que observarse porque es pacto expreso de las partes. O de repente lo pueden fijar en las primeras resoluciones de modificación. Hay algunas instituciones que no permiten la modificación de los reglamentos, son muy pocas, la verdad, la gran mayoría sí lo permite porque respeta el pacto de las partes, el acuerdo de las partes. Entonces, si hay un pacto diferente, tiene que explicitarse ello. ¿Por qué? Porque cuando se intenta la anulación van a revisar el reglamento. Y luego van a decir, oye, el reglamento decía acá y acá dice otra cosa. Y no, aguanta. Esto no se siguió porque después hubo una modificación que las partes acordaron y aquí está la modificación. Por eso es que lo mejor, lo más recomendable es que también se incorpore eso, ¿no? De la estructura que se quiere poner en el lado arbitral. Por eso que la parte de antecedentes termina siendo vital, al fin y al cabo. Termina siendo necesario. De allí, otro aspecto importante. eh, Está relacionado justamente a los efectos, ya por ir concluyendo, queridos amigos, que como bien sabemos, el laudo arbitral tiene como efectos que es definitivo, es poner fin a la controversia. No hay forma de que, ¿cómo se llama?, una controversia se subsista después de emitir un laudo arbitral, finiquitó, no hay más. Te guste o no te guste, es la consecuencia natural de un proceso heterocompositivo. ¿Por qué? Porque en un proceso heterocompositivo uno gana, uno pierde. En un proceso más bien autocompositivo, de repente las partes pueden llegar a un sano entendimiento, a concesiones mutuas y poder llegar
a una máxima satisfacción de sus necesidades en la medida de lo posible. Pero en un heterocompositivo no, uno gana o uno pierde. Entonces es definitivo, te gusta o no te gusta. Inapelable, como ya lo habíamos comenzado, de obligatorio cumplimiento desde su notificación. Hay que tener presente ese aspecto, ¿no? O sea, si bien es cierto, el laudo es obligatorio, no necesita ningún tipo de resolución posterior, de consentimiento, no te pueden pedir eso porque no existe. En el Poder Judicial te piden eso porque te dicen sentencias judiciales firmes y la firmeza se consigue después de que el juez dice no ha habido ningún tipo de, no se ha presentado ningún tipo de cuestionamiento contra esta resolución y esto ha quedado firme, fijo y se acabó. Pero en el arbitraje no, en el arbitraje no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque por más cuestionamiento que pueda haber, por ejemplo, en la anulación del laudo arbitral, la anulación no impide la ejecución del laudo arbitral, no le impide. Entonces, por eso que es inmediatamente obligatorio su cumplimiento desde que es notificado. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Goza de calidad de cosa juzgada, como lo habíamos dicho. Genera el fructus officio, que es la terminación de la función arbitral. El arbitraje tiene vida finita, la función arbitral también la tiene. El árbitro es árbitro cuando acepta el encargo, no cuando se instala, cuando acepta el encargo. Ya aceptando el encargo ya es árbitro. Y finiquita cuando lauda. Finiquita cuando lauda. No hay más, no hay más vida de árbitro. No es que uno es árbitro por momentos, ¿ya? Concluido el arbitraje, ya no es árbitro. Podrá ser un árbitro listado en centros arbitrales, genial, pero no es que ejerzas todo el tiempo de árbitro. Cuando ya te designan, aceptas, vuelves a ejercer la función arbitral, ¿ok? Y finiquita con la emisión del laudo arbitral o la resolución que tienen los pedidos por laudarios que son parte integrante del laudo arbitral, ¿ok? Eso se conoce como functus officio, cumplimiento del deber, cumplimiento del oficio. Las cuestiones polaritarias que lo habíamos conversado, que son parte integrante del laudo arbitral. Una vez que se ha laudado, también se genera justamente la posibilidad de que las partes puedan pedir esos pedidos por laudarios. Y también se genera la obligación de conservar las actuaciones arbitrales. Hay que tener presente esto, porque, por ejemplo, en materia de contratación pública, la obligación se expande hasta 10 años. En arbitrajes privados son solo 3 meses. Entonces, es importante que justamente se emite el laudo arbitral para saber cuándo comienza a generarse esa obligación. Para eso sirve. ¿Ok? Y bien, ya para concluir, lo relacionado al tema de la ejecución, muy rápidamente, la ejecución se puede dar, en primer lugar, por cumplimiento voluntario. La parte dispone que puede cumplir, quiere cumplir, ya perdió y procede a pagar el laudo arbitral o a cumplir con los mandatos del laudo arbitral, ni bien ha tomado conocimiento o dentro de un plazo máximo, porque el tema del cumplimiento voluntario son 15 días, como lo establece la ley de arbitraje, ¿no? Entonces son 15 días para poder cumplir de manera voluntaria, y si no, yo te puedo ejecutar el laudo arbitral. Y la ejecución puede ser de dos tipos. Puede ser la arbitral o puede ser la judicial. En la práctica no se recurre mucho a una ejecución arbitral porque como los árbitros no tienen coercio, que era lo que estábamos conversando, a las finales no le da mucha fuerza. El árbitro simplemente te dice, oye, te doy tantos días para que cumplas el laudo. La parte sigue haciendo el sueco y no quiere cumplirlo y luego emite una resolución que dice, la parte tiene escrito su derecho de pedir la ejecución en vía judicial. No hay más. Ahora, la ejecución del laudo arbitral sí genera nuevos honorarios, porque es una función adicional, porque yo finiquité mis funciones cuando emití el laudo y ahora tengo que volver a ser árbitro, pero para ejecutar. Entonces me pagan un adicional, me pagan justamente nuevos honorarios, que se calcula sobre la base del monto del laudo. Entonces, la verdad, en la práctica no se usa mucho, no se usa mucho. Lo usual es que se vaya por la vía judicial, eso sí, la ejecución vía judicial, porque justamente el juez sí tiene todos los poderes de la jurisdicción y te puede ordenar el cumplimiento forzado, obligatorio del laudo arbitral en ese sentido. Y bien, estimados, con eso concluimos. Quedan las preguntas que puedo haber. Creo que tengo una acá, voy a proceder a resolverla. Justo de Luis. Dice, especialmente en la ejecución de laudos de arbitraje, inversión, estados, o sea, los arbitrajes de inversión. Su ejecución contra los estados se hace en cortes extranjeras, incluyendo los posibles forum shopping. Es correcto. ¿Alguna razón porque no se hacen en la jurisdicción donde se hizo la inversión? Eh, no puedo ver acá, disculpa un segundito. Voy a agrandarlo mejor. ¿Alguna razón por la cual no se hacen en la jurisdicción donde se hizo la inversión, más allá de lo que es la sede o la lex arbitrio aplicada, ya que hay muchos laudos contra el Estado que se ejecutan en cortes de Estados Unidos, donde el Estado puede tener activos sujetos? Sí, es correcto. Lo que pasa es lo siguiente: dentro de los arbitrajes de inversión, hay lo que se conoce como la jurisdicción primaria y la jurisdicción secundaria. Eh, ¿Y qué puede pasar en ese sentido? Va a depender.
en primer lugar, del posible pacto de las partes, porque si las partes han pactado algo en específico, pueden crear esa diferenciación. O sea, yo puedo tener un arbitraje que se está desarrollando aquí en el Perú, y como estábamos comentando, la sede fija la ley, ¿no? Entonces, yo debería aplicar la anulación acá en el Perú, pero de repente hay un pacto expreso en la cual dicen, ¿sabes qué? Las controversias de anulación se van a resolver en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Entonces, ya por pacto tenemos una jurisdicción primaria y una jurisdicción secundaria. Entonces, válidamente se puede pasar a ese lado. El otro supuesto, lo que tú has mencionado, oye, de nada me sirve ejecutar en el Perú si de repente la ejecución no tiene valores acá. Gran parte de sus valores están en el Tesoro Público norteamericano, en el Banco del Tesoro Público. Entonces, el cumplimiento va a poder ser exigido allí y es más fácil ejecutarlo allí porque tiene valores que puedo cumplir. Acá no mucho. Aparte que el Poder Judicial se demora una vida. Entonces, puede ser ese sentido y por estrategia, pum, se pasa al tema de lo que es la jurisdicción secundaria en atención al lugar donde puede surtir efectos el laudo arbitral. Otro tercer lado es el forum shopping que tú mencionabas, ¿no? El tema de la conveniencia, de la conveniencia. Eh, ¿Por qué? Porque de repente yo puedo conocer de que las posibilidades de ejecución de un laudo extranjero en el Perú son muy bajas. Es un ejemplo, no estoy diciendo que pase, solamente un ejemplo. Y no me conviene de repente ejecutar en el Perú porque ni caso le van a hacer. Entonces, prefiero votarlo en Colombia porque Colombia es un lugar mucho más amigable para efectos de ejecución del laudo arbitral. Entonces, se dispone la ejecución y simplemente vía reconocimiento de ejecución tendrá que disponerse la ejecución y cumplir, nada más, por estrategia. O a veces, como tú bien dices, no fuera un shopping, o sea, me conviene de repente ir acá. Ahora, también han pasado casos que es un tema de debate bastante fuerte en el extranjero, que es el tema de la ejecución de laudos arbitrales anulados en la jurisdicción ordinaria. También ha pasado en la jurisdicción primaria. Un laudo que de repente fue anulado en la jurisdicción tal terminó siendo ejecutado en otro lado. Porque justamente el artículo quinto de la Convención de Nueva York permite que el que revisa el reconocimiento evalúe si va a darlo o no. Y si su norma es más beneficiosa, puede utilizarlo en ese criterio y viabilizar la ejecución del laudo, es decir, el reconocimiento en primer lugar y la ejecución en segundo lugar. Entonces, ha pasado casos, habrá pues 16, 18 casos, no son muchos, pero hay, son muy sonados, en los cuales se ha logrado la anulación de laudos arbitrales anulados en la jurisdicción primaria en una jurisdicción posterior secundaria. El caso Cromaloy, Hilmerton, Yucos, entre otros, son casos bien sonados. Son pocos, pero ahí están, son sonados. Entonces, y bueno, salvo que hay otra pregunta. Ha sido todo un gusto estar con ustedes. Quiero agradecer nuevamente al Carta Amazonas por la cordial invitación. Es siempre un gusto, y ha sido todo un gusto estar con ustedes, estimados. Así que nada, quedo a sus preguntas y si no hubiera más, conmigo será hasta otra oportunidad. Doctor, una preguntita, no sé si me escucha. Ingeniero, qué gusto verlo, claro que sí, lo escucho. Este, Cuando se refería, digamos, a los laudos, usted dijo hay una parte que pierde. Sí, claro. Este, yo le pregunto, ¿por qué tiene que haber ese sentimiento de que, por ejemplo, una entidad cuando tiene que pagar lo que le debe a un contratista, siempre se dice que pierde? No, ese es un prejuicio en realidad. Sí, Creo que eso ¿no? ya eso ha sido ya refutado, inclusive hace mucho tiempo atrás hubo un reporte que sacó justamente la Contraloría sobre la evaluación de casi 10 años de arbitraje en general y demostraba de que en realidad no es que el Estado tiende a perder, no siempre, ¿no? Ahora, claro, también hay que reconocer de que el Estado a veces, en su gran mayoría, pierde los arbitrajes, pero también eso depende de muchas cosas. Es un fenómeno muy complejo, ¿no? Entonces, yo también tuve la bonita oportunidad de trabajar en la Procuraduría General del Estado en algún momento de mi vida profesional y pude ver de que efectivamente a veces en provincia, no tanto en Lima, pero más en provincia, sí hay un fuerte desnivel formativo en lo que respecta a los procuradores, porque también los procuradores ven de todo, ¿no? O sea, es el mismo procurador, ve penal, ve laboral, ve química farmacéutica, ve arbitrajes, o sea, ve Sí, todo, ¿no? Entonces, es cierto. y no les alcanza la vida para ejercer una defensa a veces adecuada y también hay limitaciones complicadas porque, y de repente no lo saben, yo se los comento porque eso está en la norma, ¿no? Entonces, de repente a veces no lo entendemos, pero está en la norma, ¿no? O sea, el procurador forma parte de un sistema, que es el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, el SACHE, que tiene a la PGE como ente rector. O sea, el procurador no es designado por la entidad, el procurador es designado por la PGE, pero quien le paga al procurador es la entidad. Entonces, eso es lo irónico de la regulación, lo irónico de la regulación. Entonces, cuando una entidad a veces no le gusta a un procurador, lo petardea.
y lo petardea quitándole los recursos. Entonces hay procuradurías con un procurador, con dos, o un procurador y dos locadores y no hay más. Y tienen que ver la cantidad horripilante de casos que tienen, ¿no? Porque no solamente ven arbitraje, ven de todo. Hay procuradurías que tienen equipos fuertísimos, como por ejemplo la del MTC. Tú ves ahí una publicación del MTC y son como 20 ese equipo. Entonces tienen la logística suficiente y necesaria como para poder defenderse correctamente. Entonces es un fenómeno complejo. Ahora también otro tema a considerar es que a veces, y ese es un tema ya de estructura, ¿no? Eh, Porque también me ha tocado pues, en mi vida profesional trabajar en organismos que ejercen defensa. No, no he estado en Procuraduría, pero he estado justamente en una entidad pública que la Oficina de Asesoría Jurídica también se ejerce de defensa, porque era justamente parte de la corporación FONAFE. Y, los que ejercen la defensa, los que son asesoría jurídica, tienen un divorcio acuario bien horrible con las áreas de ejecución contractual. O sea, el área de ejecución contractual ya viene y te dice, toma, acá está la papa caliente, tú ve cómo me defiendes, tú ve cómo lo solucionas, ¿no? Entonces como no hay una participación directa entre el procurador con el área usuaria, porque en primer lugar no es su función, dicho sea de paso, pero no hay tampoco una actividad proactiva en ese sentido, muchas controversias llegan muertas. Y por más hábil que pueda ser un procurador o un abogado que ejerce la defensa, si el caso ha llegado muerto, esto no va a poder salvarse en un arbitraje, porque tampoco el árbitro es mago, ni el procurador es mago, ni la contraparte va a ser pues una madre Teresa de Calcuta para no aprovechar el tema de errores en la defensa. Entonces, es un fenómeno complejo, es un fenómeno complejo. Y a eso se le suma un tercer aspecto más, ¿no? Que creo que es un fenómeno consustancial a cualquier persona. Todos somos picones por naturaleza, ¿no? Entonces, la del mal perdedor es no querer cumplir voluntariamente con el laudo para entorpecer la ejecución. También es otro aspecto a considerar. Entonces, es un fenómeno complejo este ingeniero en ese sentido. Perfecto. Gracias, gracias. No, no, gusto. Bien. Muchas gracias, doctor Gianfranco, por su excelente exposición. También por su disertación y absolución de las interrogantes planteadas. Esperamos contar con usted para futuras actividades académicas, doctor Gianfranco. De esta manera, entonces, damos por finalizada nuestra sexta sesión de las actividades académicas del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento a nuestro ponente por su gentil disposición y a toda la audiencia. En breve estaré remitiendo lo que Gusto. sería el link. Muchas gracias, nos estamos viendo. Que tenga buena noche. Bueno, en ese momento voy a remitir el link